que es un texto que el Señor ha puesto en nuestros corazones en la iglesia donde estamos para hacer el lema de este año, ¿vale? Y nuestro lema es que no podemos parar. En el Señor no podemos parar. Filipenses 3, 12 al 14. ¿Qué dice? El apóstol Pablo dice a los filipenses: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La esperanza de Pablo estaba firmemente puesta en el futuro, hermanos, ¿sabéis? Él no estaba condicionado, ni estaba amarrado, ni atado al pasado. Pablo había tenido un pasado difícil, hermanos, y nosotros pensamos solamente en Pablo ya el apóstol. A veces no nos acordamos de su pasado. Y Pablo había tenido un pasado difícil después de conocer al Señor y darse cuenta que él había estado matando a la iglesia del Señor porque había perseguido a los primeros creyentes, mujeres y niños. Él tuvo que poner para atrás todo ese pasado y él tuvo que poner su mirada en Cristo. Él tuvo que dejar todo para atrás. A veces él hasta decía que él se consideraba el apóstol menor por haber perseguido a la iglesia. Pero el Señor, cuando se encontró con él, le cambió completamente el rumbo de su vida. Y cuando le cambió el rumbo de su vida, lo hizo para que él no mirara otra vez para atrás, sino que mirara para adelante. Y eso Pablo lo tenía súper claro. Él no se importaba con lo que había vivido, sino que entendía que lo que vendría por delante sería todavía mejor. ¿Cuántos pensamos así en esta mañana, hermano? ¿Tú piensas que lo que Dios tiene para ti por delante es mejor que lo que ya has vivido? Porque yo lo creo, hermanos. Yo lo creo. Nosotros no podemos pensar, ay, es que en el pasado era así o asado. El Señor siempre tiene mejor, ¿vale? Para nosotros. Y Pablo lo veía así. No podemos permitir que las dificultades y los sufrimientos de nuestro pasado determinen nuestra visión del futuro. Ni podemos vivir en función de las conquistas que el Señor nos dio en el pasado. ¿Sabéis? Aquellas conquistas que la abrimos de vez en cuando como si fuera una lata de sardinas. Que está guardada allí y nos acordamos de aquella victoria que el Señor nos dio en 1600, o en 1980 y tal. Hay creyentes así que viven de latas de sardina, de experiencias con el Señor, y el Señor nos quiere dar experiencias nuevas, ¿vale? A cada día. No podemos vivir en función de esas conquistas, porque eso fue algo que Dios nos dio para aquel día. Mañana necesitamos de otro maná. Mañana necesitamos de otro caminar con Dios. Para nosotros en Cristo la vida crece siempre rumbo a la máxima expresión de su plenitud. Cada día estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Si yo estoy hoy igual que ayer, hay algo que no está funcionando bien. Si yo este año no me parezco más a Cristo que el año pasado, es porque hay algo que no está bien. ¿Entendéis? Nosotros tenemos que caminar siempre para más. Lo mejor está por venir. Amén. Lo mejor está por venir. Y saben, una de las armas o métodos que Satanás usa para distraernos de lo que realmente importa y de nuestro propósito en esta vida, ¿sabéis? Es hacernos perder el tiempo mirando para el pasado. Y para decisiones que hicimos y a veces fueron equivocadas, erróneas, y nos hace gastar mucho tiempo mirando para allá. Ay, es que si lo hubiera hecho así, si lo hubiera hecho asado, es que si yo no hubiera decidido estudiar esto, o si no me hubiera decidido casar con esta persona, o si no hubiera decidido cambiar de país, y nos hace pasar mucho tiempo pensando en el pasado. Y eso es perder el tiempo para la vida tan corta que tenemos aquí
en esta tierra. Entonces tenemos que tener nuestros ojos en el futuro, ¿vale? Y Él hace mucho eso, ¿eh? Y nos trae, ¿sabe lo que nos trae? Nos trae una sensación de frustración, ¿eh? Y eso nos desanima, nos quita la motivación. Porque pensamos que en algún momento nosotros, el Señor nos desechó, ¿saben? Y nos quedamos como que descalificados para hacer la obra de Dios, para cumplir el propósito de Dios. Y nos hace pensar, si tú hubieras hecho esto así, tú hoy podrías hacer algo para el Señor, tú podrías cumplir el propósito del Señor. Pero como te equivocaste, ya estás descalificado. Entonces, fuera, ya no vales. ¿A cuántos Satanás no ha intentado engañar de esta manera? ¿A cuántos de nosotros? ¿Sabéis? Para quitarnos de en medio. Somos salvos, sí, no nos puede quitar la salvación, pero lo que te va a hacer es amarrarte en la silla de la iglesia y decirte, de aquí no te muevas. Eres salvo, vale, pero cállate la boca, ¿vale? Porque estás descalificado. Pero el Señor nos quiere decir en esta mañana, que siempre hay un tiempo para volver al propósito de Dios, independientemente de todo. Que tú me dices, Ana Mari, pero tengo consecuencias. Muy bien, claro que sí. Pero el Señor, aún con tus consecuencias, de lo que has escogido mal, Él puede dar un cambio en tu vida tremendo y Él puede usarte y traerte para su propósito. ¿Sabes? Este engaño de Satanás nos pasa porque perdemos la perspectiva de la eternidad. Pero si la conservamos, ella nos va a reconducir otra vez, nos va a traer otra vez al propósito de Dios y para la conquista de lo que Dios tiene para nosotros, porque pensamos que ya no tenemos mucho más tiempo para vivir y bueno, ya no podemos hacer gran cosa, vale, pues que no. Pero Pablo no había perdido esa perspectiva de la eternidad, ¿sabéis? Y en esta mañana me gustaría explicar algo, a lo mejor ya lo habéis visto, no es nada mío, porque no hay nada nuevo debajo del sol, ¿vale? Y las ideas, pues cuando son buenas se copian. Entonces, yo he traído esta mañana algo que a lo mejor ya lo habéis visto alguno de vosotros en algún predicador, pero no me interesa, que no es mío, ¿vale? Pero me ayuda mucho para explicar. Entonces yo voy a pedir a Ana y voy a pedir a Abby que puedan venir hasta aquí y puedan extender aquí nuestra línea de la eternidad. Porque parece que no, pero nos ayuda a entender un poquito algo. No estamos en la escuela dominical, yo lo sé, pastor, pero esto es muy útil. Imaginaros una cosa, vete para allá, Ávil, vas a desaparecer un poquito, ¿vale? No pasa nada. Venga, imaginaros que esta es la línea de la eternidad, ¿vale? O sea, en teoría no se acaba con Ana ni se acaba con Abby, pero yo como no tenía más dinero para metros de la cuerda, pues solamente compré esta, ¿vale? Entonces, es la eternidad, ¿vale? Imaginaros que en algún momento aquí, nuestro Dios, que es eterno, junto con Jesús y el Espíritu Santo, ellos crearon la tierra, crearon el mundo. En un momento aquí, ¿vale? Entonces ellos crearon la tierra y hicieron el Edén y colocaron allí a quién, Adán y Eva. Y el Señor les puso un propósito tremendo. Y yo creo, y tú también crees, seguro si lees la Biblia, que Adán y Eva no fueron creados solamente para cultivar y para dar el nombre a los animales. Yo creo que Dios tenía grandes planes para ellos. Entonces, ellos en algún momento, pues como que fallaron, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Desobedecieron. Y eso hizo con que Dios idealizara, además ya lo tenía antes de la fundación del mundo, un plan de salvación. Entonces, más o menos por aquí más o menos, pues envió a Jesucristo. Jesucristo se encarnó y Él vino y cumplió su propósito. Durante 3 años predicó el Evangelio, sanó gente, hizo milagros y también murió en una cruz y resucitó y murió por tus pecados y por los míos. Y Él entonces, pues que concretizó una parte del plan de Dios, porque el plan de Dios, wow, mira lo que falta y no se acaba todavía, pues
¿Qué pasó? Pues que Jesús resucitó, ascendió al Padre y dejó la iglesia. Dejó la iglesia y la iglesia empezó a hablar de la solución al problema que Adán y Eva habían hecho aquí. Y dijeron, no, pero es que no se acaba todo. Es que nosotros fuimos hechos con cuerpo, alma y espíritu. Entonces nuestra alma y nuestro espíritu, ellos son inmortales. El Señor los creó para la eternidad. Nosotros no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir eternamente. Pero nuestro cuerpo se deteriora. ¿Por qué? Porque eso fue una parte de la maldición del pecado. Entonces nosotros necesitamos un cuerpo nuevo. Pero Jesús vino y resucitó con un cuerpo nuevo. Jesús no trajo un cadáver resucitado. Jesús trajo una transformación de un cuerpo. Y esa es la posibilidad. Tu cuerpo que se está deteriorando, una buena noticia, oye, que los médicos te dicen que vas a morir. Pues claro que sí, tu cuerpo se va a deteriorar y el mío también. Que te salen arrugas. Mujeres, no os preocupéis con eso, porque después vamos a tener un cuerpo nuevo glorificado que Jesús ganó para nosotros. Entonces hubo un momento en la eternidad también que tú naciste, ¿sabes? Y empezaste a vivir. Yo he puesto aquí una cinta negra, pero no es porque tu vida sea negra, ¿vale? Sino porque no encontré otro color en el Leroy. Entonces tuve que poner el negro. Pero bueno, me hubiera gustado ponerlo de otro color o rojo, yo qué sé, ahora con San Valentín, ¿no? Que ahora soy yo. Bueno, no importa. Entonces, naciste aquí, ¿vale? Tú naciste de tu padre y de tu madre y naciste porque Dios quiso, no porque ellos tuvieran un descuido, ¿vale? Ni porque lo planificara mucho, sino porque Dios quiso. Entonces, tú naciste y tú tienes un propósito que lo vas a cumplir. Y la cuerda sigue. La eternidad nunca acaba. Ana Mari, ¿cómo que nunca acaba? Nunca acaba. ¿Me lo explican? No lo sé. Yo sé que nunca acaba. Y yo sé que vamos a estar con Dios toda la eternidad. Pero tu vida aquí es esto, hermano. ¿Qué vas a hacer con esto? A lo mejor tú has conocido al Señor aquí porque naciste en una familia cristiana, pero solamente te diste cuenta de lo que era cristiano aquí. No pasa nada. Tienes tiempo para hacer algo importante aquí. Porque cuando tu cuerpo se deteriore o el Señor Jesús venga antes, gloria a Dios que venga, pues nosotros vamos a vivir una eternidad con Dios. Al final, ¿qué importa? ¿Importa esto? ¿Importa esto? ¿Importa esto? ¿Importa este pedacito o importa el resto? Pablo no había perdido esa noción. Pablo sabía dónde iba y Pablo invirtió toda su vida, todo lo que le restó, ¿vale? Unos 30 años más o menos en predicar el evangelio y decir, yo voy a ganar lo máximo de personas que pueda para llevarlos conmigo para la eternidad. Al final de cuentas, estos son 2 días. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Estás invirtiendo todo para este pedacito? Bueno, vamos a seguir. Gracias, Ana y Avi. No fuimos creados para morir, sino para vivir eternamente con Dios. Amén. ¿Saben? Y yo cuando estaba meditando sobre esto, me vino a la mente un personaje bíblico que vosotros seguramente lo conocéis muy bien, Sansón. Y durante algún tiempo, ¿sabéis que la vida de Sansón, yo lo miraba y decía, qué pena de Sansón. Qué mal lo hizo, oye. Y tal, y yo pensaba, qué cosa, ¿no? Pero por algún tiempo yo pensé así hasta que últimamente Dios me ha dado una nueva perspectiva sobre él, sobre su vida. Vamos a abrir en Jueces, rápidamente, Jueces 13. Yo no voy a pasar por toda la vida de Sansón porque nos llevaría mucho tiempo, pero rápidamente decir que Sansón fue juez en Israel durante 20 años. Y él básicamente era un juez que sus hazañas eran solitarias, ¿vale? A veces vemos otros jueces con colaboradores y tal, pero él era muy solitario, era el llanero solitario, ¿eh? Entonces, él no tenía funciones judiciales, simplemente él nació con un propósito para empezar a acabar con el pueblo filisteo. Esa es lo que viene en la palabra. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios tenía un propósito con la vida de Sansón, nacido de un milagro porque sabemos que su madre no podía tener hijos, era estéril,
en el versículo 5, nosotros vemos que así que le empieza a crecer, dice que le empieza a crecer en la gracia del Señor y que él comenzará, ese es el propósito que tenía, a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Sansón tenía un propósito específico para su vida y tú y yo tenemos un propósito específico de Dios para nuestra vida, ¿sabéis? Era un propósito muy claro. Él viviría su vida para traer libertad a su pueblo. Y para ese fin, para esa finalidad, para ese propósito, Dios le va a dar una fuerza sobrenatural. La fuerza que Sansón tenía no era normal, hermanos. Era algo, una capacitación que Dios le había dado para cumplir su propósito. ¿Y sabéis qué? Que esa capacidad que él tenía y el liberar a su pueblo tenía una finalidad. ¿Sabéis cuál era? La que siempre tuvimos tú y yo, traer gloria al nombre de Dios, el Dios de Israel. Los otros pueblos lo verían y dirían, grande es el Dios de Israel. Esa era la finalidad de Dios con Sansón. Esa es la finalidad de Dios con cada uno de nosotros en esta mañana, hermano. Es la gente mirar nuestra vida y decir, qué grande Dios tiene esa persona. Dios es real en la vida de esa persona. Ese es el propósito fundamental tuyo y mío, traer gloria al nombre de Dios. Entonces, en Efesios 1 nosotros vemos eso. Efesios 1, 11, 14 nos dice que en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? A fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y después en el 14, tú lees que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como creación de Dios, nuestro propósito es traer gloria a Dios. Y como iglesia, ese propósito incluye el ser testigo de Jesús y hacer discípulos de Jesús, ¿vale? Entonces, nosotros somos llamados a anunciar la libertad a los cautivos de Satanás y a los esclavos del pecado y traer luz a las tinieblas. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasaba con Sansón? Para cumplir el propósito de Dios, Sansón debía estar consagrado. Cuando nosotros leemos en Jueces, nosotros vemos que él era nazareo. ¿Los hermanos se acuerdan de lo que era nazareo? Nazareo era alguien que estaba consagrado con un propósito. Y ese voto a veces era temporal, ¿vale? Pero en el caso de Sansón, que era un caso muy peculiar como Samuel también, el voto de consagración era algo por la vida, por toda su vida. Entonces, él tenía que estar consagrado a Dios. Y había como que 3 condiciones que lo mantendrían consagrado a Dios. Uno era que no podía beber vino. Los hermanos, ¿os acordáis? Eso está en Números 6:21. No podía cortar el pelo. Tenía que dejarse el pelo largo, ¿vale? Y no podía tocar en cadáveres, ni en animales muertos. Eran las 3 condiciones que tenía alguien nazareo, alguien que estaba consagrado a Dios y que tenía un propósito especial. Entonces, Sansón conocía perfectamente las 3 cláusulas de su voto, del voto de consagración, y sus padres también. Y cuando pequeñito, pues velaban para que él las cumpliera, pero después cuando fue grande tenía él mismo que cumplirlas. Ahora, nosotros somos pueblo de Dios, somos la iglesia del Señor. Iglesia, viene la palabra eclesia en griego, que dice que es una asamblea, un conjunto de personas que han sido convocados por una autoridad competente para salir fuera de donde están con un propósito específico. Tú y yo somos iglesia, tú y yo somos un pueblo que fue llamado para afuera con un propósito específico, ¿vale? Y ese propósito específico depende de nosotros mantenernos separados. Separados, consagrados para Dios.
Entonces, para cumplir ese propósito, Dios le dio una fuerza física sobrenatural. Pero ¿será que la capacidad de Sansón para realizar el propósito de Dios estaba en su pelo o en su fuerza? ¿Será que estaba ahí? Porque muchas veces pensamos así. Y cuando estamos en la escuela dominical se nos dice que la fuerza de Sansón estaba en él. Pero la verdad es que si nosotros vamos más profundo, nosotros vamos a ver que no estaba en el pelo. Estaba en él mantener su obediencia a Dios, ¿verdad? Hasta porque más adelante nosotros vamos a ver el momento en que él pierde su fuerza, todavía tenía pelo. ¿Qué había pasado? La fuerza no estaba en el pelo, la fuerza estaba en su obediencia a Dios, en los votos de consagración. Nosotros estaremos capacitados mientras que nos mantenemos obedientes. El Señor dice que comenzó a usarlo de una manera tremenda. Y vemos unos episodios de Sansón que vamos, que no veas, ¿no? Qué fuerza que tenía aquel hombre, tremendo. Pero era un poco caprichoso, ¿sabéis? Y él quería hacer las cosas a su manera. Y Sansón metió en la cabeza que su fuerza estaba en el pelo y se acabó. Entonces él comenzó y empezó, no sé por qué, él se agarró a aquella parte del voto solamente. Empezó a incumplir el voto de consagración. La primera cosa que nosotros vemos es su matrimonio con la mujer filistea en 14:1, Jueces 14:1. Vemos que él se va a casar con una mujer filistea. ¿Y sabéis por qué? Los padres no estaban muy contentos con esa opción, pero él terminó por casarse con ella porque le gustaba. Dice, cogedme a esa porque esa me agrada, porque a mí me gusta. ¿Vale? Y entonces se dejó llevar por su iniciativa. Y lo que va a pasar es que él va a entrar en un camino de obediencia selectiva. ¿Sabéis lo que es la obediencia selectiva? Os voy a contar un ejemplo que yo uso mucho. Había una pareja que iba por la autopista. Y cuando iba por la autopista viajando la pareja, pues ve el McDonald's y dice, ay, vamos a parar y tal, vamos a entrar en el McDonald's, vamos a comprar unas hamburguesas y seguimos. Vale, muy bien. Y entran en el McDrive y cuando entran allí ellos pues piden lo que sea y tal, y le viene la bolsita con las hamburguesas y cogen la autopista y siguen camino. Y cuando ya están en la autopista otra vez, abren el saquito, la bolsita del McDonald's y encuentran un montón de billetes. Entonces el funcionario había escondido el dinero en una bolsita de McDonald's para estar seguro, porque los ladrones seguramente no irían a buscar en una bolsita de McDonald's, y se equivocó y en vez de darle las hamburguesas le dio el dinero del día anterior todo. Pero cuando ellos abrieron la bolsa dijeron, no, que va, no nos podemos quedar con esto. Entonces esperaron a la próxima salida y salieron y volvieron otra vez y vinieron otra vez al McDonald's y dijeron, mira que nos hemos llevado el equivocado. Y el gerente allí del sitio le dijo, pero esto no es normal, esto no existe, qué integridad, qué honestidad, qué sinceridad, tremendo. Tenemos que llamar al periódico local y tenéis que hacer una noticia o vamos a entrevistar. No, por favor, no. Uy, qué modestos. No queremos salir en ningún... No, tenemos que llamar a la televisión porque esto es inédito y tal. Y después de mucha insistencia, la pareja le dice al gerente, dice, no queremos salir en televisión. Porque ni esta es mi mujer, ni yo soy el marido de ella. Obediencia selectiva. Qué integridad, ¿eh? En esa parte de la bolsita del McDonald's. Pero ¿y en la otra parte? Sansón comenzó en esta dinámica, hermanos. Y a veces podemos caer en esta dinámica. Obedezco a Dios en esto, pero en esto no me he convertido todavía. Porque no quiero entregar esta área al Señor. Obediencia selectiva. Y eso va robando el propósito de Dios, la capacidad para cumplir el propósito de Dios. Él comió miel del cadáver en el capítulo 14:9 y lo dio de comer a sus padres. Es que lo comió él y le dio a sus padres. Una vez más él va a desobedecer.
Pero como él vio que no pasaba nada, pues eso está en el pelo. El pelo es la clave. El pelo que no me lo toque, ¿vale? Pero lo demás yo puedo desobedecer en todo. Y entonces a veces hay creyentes que dicen, no, en esta área yo soy muy creyente, ¿vale? Mientras que yo lo haga, o mientras, por ejemplo, yo que sé, que le dé dinero al Señor, o que le dé el diezmo, o que vaya a los cultos, todo, mientras que yo haga eso, el Señor va a estar conmigo, el Señor me va a capacitar, el Señor va a realizar su propósito en mí. Y nos equivocamos porque no es así. El Señor quiere todo o nada. Su presencia en el banquete de la boda con la mujer que él escogió también nos lleva a pensar que él también debe haber bebido vino, porque es imposible estar en un banquete de filisteos y no beber vino. También incumplió eso, ¿vale? Y después vemos que él se metió en un lío de aquellos porque hizo aquella acertijo o una adivinanza, ¿no? Entonces le tuvo que dar el secreto a su futura mujer. Y ella casi que lo vendió a los filisteos. Y bueno, nosotros sabemos un poco la historia, no puedo contar toda la historia de Sansón. Pero lo que nosotros vemos es que después de la boda de 7 días, el que estaba súper mosqueado, se había ido, había cogido las ropas para devolver por la apuesta. Pero él viene y dice, no, yo todavía no he consumado el matrimonio, porque en este tiempo era así. Solamente después de 7 días, pues se consumaba el matrimonio. Entonces yo voy a regresar y tal, y voy a pedir de vuelta a mi mujer, porque a final de cuentas yo estoy casado y tal. Llegó allí y la mujer ya había sido dada a su padrino de boda. No, y él se llena de furia y ¿sabes lo que acontece? Que sale de allí furioso porque al final ni mujer ni nada. Y sale y empieza a hacer una venganza tremenda. Y dice que en el versículo 15 mató 1000 hombres con una quijada de asno. Increíble. Increíble. Y dice que cuando hizo esto, se sintió cansado. Pues normal, ¿no? Y cuando se sintió cansado y con sed, dice que clamó al Señor en ese momento. Fijaros. Clamó al Señor, dice, teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. O sea, él reconoció que lo que había hecho era porque Dios lo había capacitado. Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Y dice el versículo 19, entonces abrió Dios la cuenca que hay en el Leí y salió agua. Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacor hasta hoy. Hermanos, nosotros podemos haber tenido varios enacores en nuestra vida. Aún en medio de una obediencia selectiva, en su misericordia, Dios puede haber traído una gracia sobre nosotros y nosotros ver la misericordia de Dios de una manera tremenda, aún estando en obediencia selectiva. Es como Dios diciendo, mira, despierta. Yo estoy aquí, vuélvete para mí todavía. Yo soy quien te sostengo. Yo soy quien te doy todo lo que tú necesitas. Su gracia puede haber venido sobre tu vida en medio de una situación en que tú hasta estás desobediente a Dios. Y tú hasta has dicho, mira, pues no es grave porque Dios me ha dado esto. Pero es que recuérdate de una cosa, la gracia de Dios te da algo cuando tú no mereces. Amén. Entonces Dios nos puede dar algo que no merecemos aun cuando estamos en alguna desobediencia. Pero eso no significa que por tú tener una bendición momentánea, tú estás haciendo todas las cosas que están correctas delante del Señor. Y a veces hay creyentes que se agarran a esa bendición y dicen, no, yo estoy bien porque Dios me ha bendecido. Dios te ha bendecido por su gracia. O no te ha pasado algo malo por su misericordia. Gracia es aquello que Dios nos da cuando no merecemos. Misericordia es aquello que Dios no nos da cuando merecemos. Entonces, a veces Dios permite estos momentos de enacores, ¿sabes? En tu vida. Pero no significa que estás bien. Sansón no estaba bien. Y Sansón tuvo una llamada de atención de Dios en ese momento. Y quién sabe
Si a lo mejor tú estás aquí en la iglesia ahora porque tuviste un enacor y tuviste la gracia del Señor y dijiste, no, me tengo que volver para el Señor, porque el Señor es todo para mí. Necesito volver al Señor. No sé, a lo mejor estás aquí porque has pasado por esa experiencia. Pero sabes, en la vida de Sansón hubo hasta aquí hemos llegado, hasta aquí llegamos. Y esto pasó cuando él conoció a Dalila. Antes de conocer a Dalila, dice la palabra que él se involucró también con una prostituta, pero la verdad es que la mujer que conquistó su corazón fue Dalila. Y después de varios intentos y engaños, ella va a conseguir quitarle el secreto de lo que él pensaba que era su fuerza, su secreto, que era el pelo. Era la única parte del voto que hasta ahí él no había desobedecido. Y saben, hay una expresión en la Biblia que dice que él estaba tan ansioso, ya estaba tan harto de que ella lo presionara, que llegó un momento en que le descubrió su corazón. Él le descubrió el corazón a Dalila. Y le contó todo. Le contó todo. ¿Saben lo que él hizo? Cuando le cuenta su secreto, él va a entregar en manos del enemigo, escuchen bien, la posibilidad de él desobedecer. Hasta ahí solamente él podía cortar su pelo porque sabía ese secreto. Ahora él entrega la posibilidad de escoger en manos del enemigo. Y quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando yo abro mi corazón completamente, yo estoy renunciando a la posibilidad de escoger y entrego en la mano de otra persona que escoja por mí. ¿Entienden? Fue lo que hizo Sansón. Sansón entregó esa posibilidad de escoger, renunció a su propósito. Renunció al propósito que Dios tenía con él. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que, claro, así que lo apañó, que lo cogió durmiendo, pues le cortó el pelo. Le cortó el pelo y dice en el versículo 16-20, y dijo ella, los filisteos vienen sobre ti, Sansón. Y él despertó del sueño y dijo, ¿qué dijo? Lo que él dijo es que yo me voy a levantar y yo me voy a salir de esta otra vez. Pero él ya no sabía, él ya no tenía noción, ni siquiera tenía noción, perdió la noción de que Dios, el Espíritu de Dios, ya no estaba sobre él. Esto es lo más triste que le puede pasar a un creyente, hermanos, es que el Espíritu Santo se ausente de nosotros y no nos demos ni cuenta. Tremendo, triste, muy triste. La renuncia al propósito, el abrir el corazón para Dalila, le llevó a una situación tremenda. ¿Sabéis por qué? Porque cuando los filisteos lo cogieron, lo primero que le hicieron fue que sacarle los ojos. Le quitaron la visión. Cuando nosotros nos vemos, es un estado de vulnerabilidad tremendo. No vemos, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Le quitaron los ojos. Esa renuncia le llevó a la pérdida de la visión. Y no solamente eso.
Sí, sí. Él tuvo que descender a Gaza. No tenemos mucho tiempo, pero cuando la palabra de Dios dice que tuvo que descender a Gaza, era un sitio donde él había hecho hazañas tremendas, ¿vale? En el mismo sitio que había cumplido su propósito y había traído gloria a Dios, ahora estaba esclavo. Fijaros qué cambio. Humillado. Y como si fuera poco, estaba haciendo el trabajo de una mujer que en ese tiempo era súper humillante, ¿vale? Entonces, los filisteos le cambiaron su propósito de vida y lo esclavizaron. Y dice que estaba amarrado con cadenas de bronce. Tremenda situación. Pero vamos a llegar a la oración del cambio. Vamos a leer los versículos, un momentito, 22 al 30. ¿Qué dice? Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado, pasando un tiempo. Entonces, en el capítulo 16, hermanos, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tomes venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Observen una cosa, hermanos. ¿Sabéis? Así a primera vista parece que esa oración es una oración muy normalita. Pero cuando nosotros nos vamos a aprofundar un poco en esa oración, me gustaría que proyectaran el versículo, por favor, si puede ser, el versículo 29. No, perdona, el 28. La jafa ya no perdona, el cuerpo se está ya deteriorando. Entonces, el 28, ¿qué dice? Encontramos aquí 3 palabras, hermanos. Encontramos Jehová, Señor Jehová, ¿lo veis? Y abajo, oh Dios. Para nosotros parece que es la misma palabra, parece que significa lo mismo, pero cuando nosotros vamos allí, cuando nosotros vamos al hebraico, cuando vamos al lenguaje original, nosotros vamos a encontrar aquí 3 palabras diferentes, 3 nombres de Dios con significado diferente.
y que hicieron toda la diferencia y que trajeron un cambio tremendo en la vida de Sansón. Entonces, la primera cosa es que nosotros vemos que Sansón clamó. Clamó es más de que orar. Clamar es reconocer que a quien tú le estás pidiendo eso es el único que te puede ayudar. ¿Entiendes? Tú y yo sabemos lo que es clamar delante del Señor. Cuando ya no podemos más, ya fuimos a todos y solamente Dios no es el que puede ayudarnos. Entonces él clamó. Y dice que llamó a Dios de 3 maneras. Lo llamó Elohim, lo llamó Adonai y lo llamó Yahvé. Elohim, que indica el poder de Dios y su preeminencia. El único Dios verdadero, con una existencia que no fue originada por nada, inmutable, eterno y sustentado por Él mismo. El Dios único y verdadero. La oración, la actitud que puede traer un cambio en tu vida, primero tiene que empezar por reconocer a nuestro Dios como el único Dios verdadero. Segundo, tenemos la palabra Adonai, amo, soberano, Señor, que cuando traducido para el griego es la palabra Kyrios o Kurios, ¿no? Como muchos lo dicen, es nuestro amo, es nuestro Señor, es nuestro dueño. Yo soy su esclava, tú eres su esclavo. No tienes voluntad propia, sino que queremos hacer la voluntad de nuestro Señor. Sansón lo dijo ahí claramente, tú eres mi Señor, yo soy tu esclavo, yo voy a hacer lo que tú quieras, no es lo que yo quiero, sino que me voy a someter completamente. La oración que trae cambio en tu vida y en mi vida tiene que tener implícito esta actitud. Yo quiero hacer la voluntad del Señor sobre todas las cosas. Tercero, Yahvé, todo lo que existe fue creado por Él y para su gloria. Sansón reconoció, volvió a su propósito. Yo fui creado, yo fui escogido, yo fui consagrado para traer gloria a Dios. No es para servirme de lo que Dios me dio para mis fines, para mis logros, para mis conquistas, sino que yo voy a traer gloria a Dios. Ni que sea lo último que yo haga en mi vida. ¿Os acordáis de la cuerda? Sansón estaba al pedacito último, ¿saben? No, en el fin de su vida. Sansón en su clamor reconoció que Dios es el único Dios verdadero, su Señor, su amo, y de que todo fue creado para su gloria. Tenemos que reconocer para alcanzar misericordia de la parte de Dios. Sansón, después de esa oración, hermanos, fue restaurado inmediatamente al propósito de Dios. Inmediatamente. No necesitó que un pastor fuera a orar por él. No necesitó un curso de libertación. Necesitó fue reconocer en la presencia de Dios quién él era y quién Dios era. Y él pensó, yo soy nazareo. Se acordó de su identidad. En esa oración, tú eres un hijo de Dios, hermano. Tú eres una hija de Dios, hermana. Tú viniste para traer gloria a su nombre. Sabes, Dios no está muy preocupado con tu profesión. Dios está preocupado en cómo tú ejerces tu profesión. ¿Entendéis? A veces estamos muy preocupados. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué no voy a hacer? Lo que le preocupa a Dios es cómo tú lo haces, no es lo que tú haces. Dame fuerza, dijo él. Dame fuerza solo esta vez. Él sabía que solo podía venir la capacidad de Dios. Él vio su pelo ya un poquito crecido. Él podía confiar en su pelo. Pero él no confió en su pelo. ¿Confió en qué? En Dios. Solo tú me puedes dar. Al final la fuerza no estaba en mi pelo. La fuerza venía de ti, de mi conexión contigo. En el último momento que yo me salí fuera de la voluntad de Dios, se cortó, te ausentaste. Y la última frase tremenda, hermanos, muera yo. 16, 29, 30, muera yo, muera mi manera de hacer las cosas,
Muera en mi yo, mi ego, mi orgullo. Muera yo, pero que se cumpla tu propósito. Que muera tu voluntad de tu carne, tu manera de hacer las cosas, hermano. Que muera la mía también, pero que venga el propósito de Dios sobre nuestra vida. Y sabéis, a veces pensamos, y hay muchos escritores que dicen, Sansón fue un fracasado al final. Sansón, hermanos, está en la galería de los héroes de fe de Hebreos 11. Ve a buscarlo allí. Si Sansón no restauró su propósito al final de su vida, ¿por qué él está allí? No hubiera estado. No hubiera sido mencionado como héroe de la fe. Y me puedes decir, Ana Mari, pero solo en el final. Sí, porque nosotros vamos a ver en el final que dice la palabra de Dios, hermanos, que en el último día Él mató más hombres y más filisteos que en toda su vida. Aleluya. En ese pedacito de la cuerda, en el final, Él fue restaurado al propósito de Dios. No me digas en esta mañana que no tienes tiempo ya. Tienes tiempo, sí. Ana Mari, pero tú no conoces mi vida, yo he cometido muchos errores. No importa. Haz la oración del cambio. Reconoce al Señor como tu Señor. ¿Saben? Sansón no le fue devuelto los ojos. Sansón murió ciego. Sansón no retiró las consecuencias del pecado de él. Reparen, observen esto. Es que yo vivo con consecuencias porque tengo, por ejemplo, una enfermedad por lo que hice, o tengo muchos hijos, o soy sola, o solo, o lo que sea, ¿sabes? Y Dios no te va a quitar las consecuencias. Dios te va a dar la gracia para tú vivir con las consecuencias de tu pecado y restaurar el propósito de Dios en ti. Y tu mayor error, Dios lo puede convertir en una herramienta tremenda de ministerio, en que tú vas a ser más fructífero al final que al principio. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la oración del cambio trae esto en tu vida. No me digas que Dios no puede hacerlo. Dios puede hacerlo, sí. Que te va a costar porque tienes que cargar con las consecuencias. Claro que sí. Pero dime en esta mañana, ¿vale la pena? ¿Será que no vale la pena vivir el resto de tu vida trayendo gloria a Dios, restaurado para el propósito de Dios, cuando lo que te espera es una eternidad con Él? ¿En qué piensas que vas a gastar el resto de tu vida? Yo sé que aquí hay gente joven y me dirán, yo soy joven, todavía no he cometido muchos errores, ¿vale? Pero también hay mucha gente ya con algunos añitos, hermano, aquí, ¿no? En esta mañana. Y a veces podemos pensar que ya lo que hemos hecho nos quita la posibilidad. No, el Señor te dice en esta mañana, y este es el mensaje que el Señor me ha entregado para entregar aquí en esta iglesia, en esta mañana también, y lo creo. Dios quiere restaurar a algunos de vosotros a su propósito original. Tú puedes todavía traer gloria a Dios. No dejes que Satanás te engañe y te meta esa mentira en tu cabeza. Ya terminando, yo voy a pedir que cierres tus ojos en esta mañana. Hermano, yo sé que el Espíritu Santo ha estado hablando a vuestras vidas y a la mía. Podemos tener aquí en esta mañana varios tipos de casos de tu vida, ¿vale? Puede ser alguien que hasta nunca conoció el propósito de Dios para su vida y ni siquiera sabe lo que es traer gloria a Dios. Pero si tú eres así, alguien así, estás un poco, pero bueno, ¿qué me ha dicho? Que yo traigo gloria a Dios, pero yo ni sé lo que es eso. Mientras todos tenemos nuestros ojos cerrados, yo voy a pedir que te pongas de pie donde tú estás. Nadie va a estar mirando, es algo entre tú y Dios. Si tú quieres cumplir el propósito de Dios en tu vida. Puede ser también que entre nosotros haya alguien que conoce el propósito de Dios, pero que optó por vivir una vida de obediencia selectiva. Tú has visto que estás obedeciendo en algunas áreas y en otras estás en desobediencia. Gloria a Dios, hay valientes esta mañana. Gloria al Señor. Para cambiar tienes que asumir esto. Gloria al Señor. ¿Hay alguien más que reconoce que está viviendo en obediencia selectiva? ¿Que hay alguna área de desobediencia? Sé valiente, porque esto es para valiente, hermanos. Gloria al Señor. Puede
ser que como Sansón, tú renunciaste a ese propósito y hoy estás viviendo una vida de esclavitud y de ceguera. Perdiste la visión, estás desorientado en la vida, estás desorientada en la vida, has perdido el rumbo. Y tú crees que ya no hay solución en tu vida. Tú vienes a la iglesia como algo mecánico. Tú ni sabes muy bien por qué vienes. Pero hay solución, sí. Jesucristo vino para deshacer las obras de Satanás. Y Él puede libertarte. Levántate en el nombre de Jesús en esta mañana. Porque Él quiere devolverte su propósito. A lo mejor es alguien que piensa que debido a tu edad, que ya has conocido al Señor con una edad y estás frustrado, frustrada porque has perdido tanto tiempo de tu vida haciendo cosas que no tenían nada que ver con Dios. Y tú crees que ya no puedes. Puedes, sí. Dice la palabra de Dios que aún en la vejez darían frutos. Levántate en nombre del Señor Jesús en esta mañana si tú te sientes en ese caso. Levántate. Mira para Moisés. Moisés estuvo 40 años tratando de ser alguien. Después otros 40 siendo alguien en el desierto, siendo nadie. Pero al final, después de 80 años de aprender, estuvo otros 40 años cumpliendo el propósito de Dios. Hay tiempo para ti. ¿Quién sabe si tú no eres de aquellos que estás siempre en la fantasía pensando, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, si no me hubiera casado con él, si no me hubiera casado con ella? Para de perder tu tiempo, el pasado es pasado y ya no puedes volver atrás. Y no es esa en la dirección que tú vas para frente. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? Nuestro Dios tiene la capacidad de usar todo, escúchame bien, todo, hasta tus errores para cumplir su propósito en ti. Y Él no va a desperdiciar cada experiencia, cada lágrima, cada error, cada consecuencia. Porque sabes una cosa, hermano, hermana, Él es experto en transformar la basura en tesoro. Y porque aquello que tú llamas una mala opción, Dios puede convertirlo en una área fructífera como nunca imaginaste. Esta mañana yo voy a pedir que alguien venga hasta las teclas y que estas personas que están de pie ven aquí a frente. No es para exhibirte, no es para avergonzar a nadie. Saben, a veces nosotros tenemos que tomar un paso de decisión y de convicción. Todas estas personas que están de pie, pasa al frente. Sea cual sea tu caso, no es tarde para ti. No es tarde para ti. Todavía hay tiempo. Hagan espacio, por favor. Todavía hay tiempo. Hay tiempo. Vengan un poco más adelante, que hay más gente atrás. Todavía estás a tiempo de restaurar el propósito de Dios en tu vida. No desanimes. Porque estás a tiempo.